Buen día, ingeniero. Buen día, buen día. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Creo que ni esperando todo el semestre van a aparecer en clases todos los inscritos. Independientemente del horario que empiece, nunca aparecen todos los que están inscritos. Tengo entendido que hay como 100 inscritos y, bueno, ahorita hay 90, no sé si todos serán los inscritos o alguien se consiguió el link para poder ingresar, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta que tengan, jóvenes? Bueno, entonces vamos a continuar con la parte que corresponde a uniones soldadas. Se puede decir que la soldadura es uno de los elementos, digamos, para sistemas de unión que ha tenido un gran desarrollo y ha desplazado muy si se quiere, muy agresivamente a las uniones por medio de pernos, por medio de remaches especialmente, ¿no? Como unión fija que no son desmontables. Ya habíamos aclarado a qué se refiere cuando las uniones fijas en realidad se pueden desmontar, ¿no? Solo que no se puede reutilizar el elemento de unión. Es decir, que para desmontarlo es necesario romper el remache o romper la soldadura. Y ya no se puede volver a reutilizar ese remache ni esa soldadura, hay que hacer otra. Bueno, voy a hacer una pequeña consulta aquí. Vamos a ver, Contreras, ¿me puede indicar qué sabes vos de lo que son las soldaduras? Sí, lo he visto cuando están colocando ciertas uniones para los techos. Lo hacen con perfiles y en unas que otras ocasiones añaden ciertas partes para ya sea ampliar lo que es un techo o simplemente fijar algunas cosas para colgar algo y cosas así. No lo he visto a grandes rasgos, pero sí en ciertas ocasiones he visto eso. Bien. Marino Paniagua. He visto de soldadura que es unir dos piezas a veces con algún tipo de material extra como los electrodos, por medio de que se derrite este material y logra unir ambas piezas. No estamos usando mantequilla para el sándwich, pues, porque se derrite. Tenemos que utilizar términos más apropiados, técnicos ya, ¿no? Se derrite, dice. ¿Dónde has escuchado eso? Se derrite, ni que fuera grasa, ¿no? A ver, Zulca Rodríguez, ¿qué me puede decir de la soldadura?
Es la unión entre dos piezas para hacer una sola, digamos, continua a través de otro material externo que sería el electrodo a través de la fusión con energía, digamos. En realidad lo que quiero saber es si ustedes conocen, por ejemplo, cuál es el procedimiento de realizar las uniones soldadas, si tienen alguna diferencia o conocen algunos diferentes tipos de soldadura y los medios que se utilizan para realizarlas. No lo que han podido leer tanto en el libro, digamos, ¿no? Obviamente que está bien, pero si lo que conocen, digamos, de forma ajena, digamos, a la materia, ¿no? Giselle Leaño. Bueno, sobre soldadura, sé que se utiliza para unir dos piezas y así formar una nueva, utilizando calor, fusionando estas piezas. Ya después los pasos para realizar la soldadura no lo sé. Cuellar Darwin. Yo he visto diferentes tipos de soldadura, ingeniero, ya sea por el arco eléctrico, que son los más comunes, que son las que utilizan el electrodo revestido. La semiautomática, que es a base de un hilo y a base de un gas. Y la que es a base de argón. Si no me equivoco, es el método TIC. Danesa Carrasco. Ingeniero, yo el que más conozco es la soldadura de arco, porque es el que más se usa, ¿no? Bueno, es por lo que yo he visto que más se usa y es uno de los más económicos. Arispe. Sí, ingeniero. A ver, ¿qué me puede decir? Yo conozco el de arco y de oxígeno, pero como dijo la compañera, se utiliza más en construcciones. Es el de arco. Más que todo igual lo ocupan igual en lo que es para hacer piezas mecánicas y también en construcciones, ¿no? Yo lo he visto cuando estaban haciendo puente en mi pueblo. Tuve la oportunidad de trabajar ahí y ahí ver el- lo que es la soldadura, ¿no? En arco, ¿no? Y la utilización del material y todo eso. ¿Conoce la soldadura por medio del arco eléctrico Boris Guasde? Bueno, ingeniero, lo hicimos en laboratorio una vez, en laboratorio industrial, sí, más o menos. Bueno, una soldadura que requiere tensión a través de un electrodo, requiere corriente eléctrica, una varilla de soldar y los metales para soldar que se utilizan para unir las piezas. Eso fue lo que vimos básicamente en laboratorio. Es una soldadura a través de electrodo. Bueno, requiere, como le digo, una fuente de alimentación, tensión, es decir, los equipos para soldar y bueno, y otras cosas. Se me olvida, pero más o menos eso, lo que vimos en laboratorio. Flores Cuellar. Ingeniero,
Yo solo conozco la autógena que es por oxígeno y acetileno, que es la que más he visto. Moisés Espinosa. Buen día, ingeniero. Yo conozco la con arco, que es con arco generalmente revestido, y también la TIC, la MIC, y hay otra que es como por fusión, que no necesita material de aporte, que solo se ponen las placas o las piezas que se van a unir, y a través de calentarlas se las unen. Generalmente son para placas delgadas o para planchas delgadas. Ariel Montaño. Buen día, ingeniero. La verdad no conozco así como los compañeros, no he tenido ninguna experiencia con soldadura, solamente conozco las palabras que ellos dicen de los tipos de soldaduras que pueden existir. ¿Y qué es lo que sabe de eso? En algunas soldaduras, la más común que dicen es el electrodo, que se ocupa un electrodo, se ocupa una máquina especial y también es para unir dos piezas, ¿no? Y así cada tipo de soldadura también tiene sus requerimientos especiales, pero no sabría decirle exactamente, porque no estoy muy adentrada al tema. Valde y La Falla. Buen día, ingeniero. Yo conozco la soldadura eléctrica. Nosotros acá en mi casa tenemos la máquina para poder... bueno, mi hermano tuvo la oportunidad de soldar, entonces yo vi, digamos, cómo unía dos piezas con el electrodo para colocar las barandas. Eso sí, no sé más. ¿Para colocar qué dice? Para realizar las barandas de las gradas, o no sé cómo se llama. Bien, hay una complementación en esta parte donde se pregunta conceptos teóricos sobre lo que son las soldaduras. Pero lo que yo hago en detalle es el procedimiento de diseño de lo que son las soldaduras. Los métodos y las formas de realizar la soldadura son conceptos que ustedes deben complementarse leyendo la información. Así que muy resumido, yo le voy a indicar básicamente en qué consiste los diferentes tipos de soldadura, las diferentes formas de realizar la soldadura. Posiblemente lo vamos a nombrar, tal vez alguna con algún ejemplo. Y sí van a tener algunas preguntas cuando toque de responder preguntas teóricas que van a ser alusivas a este tema. Por ejemplo, le podría preguntar cuáles son las características de las uniones por medio de el arco eléctrico por puntos. O cuáles son las características de las uniones semiautomáticas o automáticas. O cuáles son los elementos o
o las herramientas que utiliza, ¿no? Para poder realizar la soldadura. Bien, no sé si están viendo ahorita esta diapositiva. Sí se ve, ingeniero. Bien, entonces, con respecto a las uniones fijas soldadas, tienen dentro de los proyectos de las construcciones de acero un realce, digamos, ¿no? Y como le decía, ha sido una de las que ha desplazado, digamos, al uso de los remaches. Por el concepto, cuando hablamos de unión, toda unión es una discontinuidad, por tanto, zona potencialmente peligrosa. Es decir, cuando uno une, dice, o une dos piezas, imagínense, uno costura algo, la tela, por ejemplo, ¿no? Y si el hilo que le puso no es resistente y justamente le aplica una fuerza, digamos, extrema, normalmente se rompe, digamos, por la costura. Pero si el hilo ha sido bastante resistente, difícilmente se va a romper, digamos, esa unión. Y pueden ocurrir, digamos, accidentes en el tipo de uniones soldadas, digamos, ¿no? Y que han sido, por un lado, mal diseñadas o mal proyectadas, es decir, mal dimensionadas, y por otro lado, que hubiesen sido mal ejecutadas. En las uniones de dos piezas metálicas se distinguen dos fases principales. Primeramente, la parte que concierne al diseño propio, eligiendo, digamos, el tipo de unión que se va a utilizar, que podría ser para el mismo fin o para el mismo objetivo. Yo podría utilizar una unión por medio de soldadura o una unión por medio de remache o por medio de perno. Podría utilizarlo a través de una unión a tope, con traslape, con cubrejuntas, en fin, como les había mostrado cuando uníamos estas dos piezas por medio de un remache y lo aplicaba de esta manera. Y yo lo veía esto, digamos, mirándolo desde este punto de vista, una cosa, digamos, así. Y aquí tiene su remache, ¿no? Pero habíamos visto otras, digamos, que colocábamos las piezas para verlo diferente. Le voy a utilizar diferente color. Teníamos esta pieza y lo uníamos con esta otra pieza por la parte de arriba y esta otra pieza por la parte de abajo. Y aquí colocábamos los remaches. Fíjense, aquí las piezas están cruzándose, en cambio aquí están simplemente apegadas y por encima viene un suplemento o una chapa como traslape, que es la que lo fortalece, digamos, a su mecanismo de unión. Entonces, todo eso que concierne a la parte del diseño y la segunda etapa en la que el proyectista debe comprobar la capacidad portante. Esta comprobación se realiza tomando en cuenta los esfuerzos a los que se encuentra sometida la unión, que depende de su rigidez
Por lo tanto, estamos en un problema isostático o hiperestático. Y que muchas veces es necesario conocer las características del material en función a la fatiga a la que está sometido. Siempre le he preguntado yo, a ver, cuando hablo aquí a la fatiga del material, y no sé si alguien me puede decir qué entiende por fatiga. Puede entenderlo como fatiga, digamos, en términos coloquiales, así, o en términos genéricos. ¿Qué entiende por fatiga? ¿Sería la tensión que sufre un cuerpo que está sometido? A ver. No es la fisura. No es la fisura que sufre el material, ingeniero, por la estructura. ¿Qué es el agotamiento, Álvaro Sánchez? El agotamiento sería que se cansa, es la sensación de mucho cansancio o poca energía que puede recibir, que puede resistir, ¿no? ¿Que puede resistir quién? El material. ¿Será que se cansa la bicicleta, por ejemplo? ¿Vos crees que se cansa? No, pero la persona sí. Y eso... Pero aquí estamos hablando de diseño. La bicicleta está con uniones soldadas, digamos. O el soporte, digamos, donde vos haces tu ejercicio, digamos. ¿Será que se cansa? No, porque soporta más. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, digamos, con agotamiento? El cansancio que sufre el material, me dicen. Wilson Zárate. Ingeniero, esto debe ser por una contracción que se efectúa localmente en la estructura. Bien, estamos en el análisis de los proyectos, ya sean realizados por uniones soldadas, uniones por medio de remache. Ya habíamos dicho, la primera etapa que viene a ser comprobar la capacidad portante, ¿no? Que lo puede hacer a través del análisis de fuerza, que si están, digamos, cargas dinámicas o cargas estáticas, determinar las tensiones en los puntos donde se originan los esfuerzos, por ejemplo, cordones de soldadura, los pernos, tornillos, casquillos, vale decir los cojinetes, las carteletas, es decir, las estructuras para soporte. Y luego dice la comprobación de que estas tensiones no ocasionan el agotamiento de ninguno de dichos elementos. Bueno, el agotamiento me dice el compañero que es que se cansa, es decir, se cansa, si estamos hablando de materiales, se cansan los materiales.
Yo le pregunto, ¿es apropiado decir, digamos, se cansó mi bicicleta? No. No. Pero puedo decir, Giselle Leaño, que es ciclista, digamos, y en la subida a Samaipata no llegó más que hasta el kilómetro 50, porque se cansó. ¿Es correcto decir eso? Decir que la bicicleta se cansó, no. No, pero que usted se cansó. Ah, claro, sí. Pero cuando nos referimos ya a una cosa, pienso que no es correcto. Pero puedo Ese decir tema también, Giselle se fatigó, digamos. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es como el cansancio, la pérdida de energía que tiene una persona. La fatiga. Eso es lo que yo entiendo como fatiga. Desgastes Bien. físicos. Bien, asociado a eso va lo que es el agotamiento, digamos, ¿no? Entonces, es común hablar de la fatiga de los materiales. Fíjense que está asociado al agotamiento, pero no dice se cansó, digamos. Por efecto de la fatiga del material, no se olviden que el material tiene una estructura cristalina que está formado por cristales, viéndolo desde el punto de vista microscópico. Los cristales del hierro, del carbono, que conforman, digamos, el acero. Esa estructura cristalina que ha sido, digamos, concebida, en primera instancia ese material está íntimamente ligado o entrelazado, digamos. Cuando yo lo someto, digamos, a continuos movimientos o le doy golpes, por ejemplo, cuando lo hago girar el eje de una bomba, lo hago girar en sentido horario, después lo hago girar en el otro sentido, ese material continuamente, debido a esos esfuerzos, puede fatigarse, y la fatiga del material se refiere a que su estructura cristalina se modifica. Es decir, se alargan los cristales o tienden a resquebrajarse y llega un punto en que se rompen. ¿Ya? Entonces, asociado al agotamiento que vemos acá, comprobación de que estas tensiones, es decir, de que los esfuerzos a los que está sometido no ocasionan el agotamiento de ninguno de dichos elementos, es decir, de los elementos de unión que estoy analizando. Y los fabricantes y los diseñadores utilizan un concepto que se llama el esfuerzo a la fatiga. El esfuerzo a la fatiga del material. Es un esfuerzo que está determinado para cada material. Obviamente, uno lo puede calcular y puede determinar. Entonces, yo analizo y digo, mi unión o mi material va a fallar por la fatiga que sufre. Normalmente se hace ese diseño a la fatiga cuando los elementos están sometidos a cargas variables, a una combinación de cargas dinámicas, ya sea cargas de torsión, cargas a la flexión, cargas verticales. Cuando me aparecen ese tipo de cargas, yo debo analizar ese diseño a través del esfuerzo a la fatiga. En otro caso, suficiente con que haga un análisis estático, simplemente determinar los esfuerzos a lo que está siendo aplicado, digamos, ya sea una carga torsional o una carga flexionante debido a la tensión, y punto. Simplemente identifico esos tipos de cargas.
Por otro lado, para conseguir un diseño adecuado en una unión, deben considerarse además factores de carácter económico y técnico. Económico, puedo decir, yo elijo un material más barato y por lo tanto más blando, por decir, que me puede ocasionar una rotura. Y si ese elemento está, digamos, en un lugar crítico, donde por ejemplo, soporta las máquinas o es una pasarela por donde trajina a la gente, y si se rompe, entonces puede ocasionar un accidente, ¿no? Todos esos factores intervienen a la hora de hablar de este tipo de diseño. Bueno, la soldadura constituye una unión fija entre dos o más piezas metálicas, por lo general de igual material, las cuales por medio de calor entregado a las mismas y casi siempre con un material adicional de aporte, se funden y se combinan, resultando una unión por cohesión y por adhesión en las denominadas soldaduras blandas. Las soldaduras fuertes, podríamos decir, son aquellas que básicamente son de acero, de diferentes tipos de acero, y las soldaduras blandas son de aquellos metales más ligeros, más livianos o más blandos, como por ejemplo el estaño, el aluminio, o aleaciones, por ejemplo, como por ejemplo el zinc, o metales como el plomo, digamos, son blandas. Por lo tanto, se tienen soldaduras con aporte y sin aporte de material, siendo las primeras las que se unen por simple fusión de cada uno de los materiales o del material de aporte, y la segunda, que además de la fusión necesitan que se ejerza presión entre ellas para que se realice la unión. Mediante soldadura oxiacetilénica, llamada soldadura autógena, soldadura eléctrica por arco voltaico, aluminotérmica y por resistencia eléctrica y presión. Las soldaduras blandas son las estañadas, donde el material aportado es de menor resistencia y dureza que los materiales que se unen. Bien, lo que nosotros vamos a ver acá es un ejemplo de, este es un ejemplo de una máquina antigua, vamos a decir, o grande, una máquina eléctrica de soldar, en la cual tengo yo la máquina. Esta es la máquina. En esta parte de acá tiene una llave que me permite seleccionar el amperaje, y en esta parte de acá está la conexión de los cables que vienen por acá, fíjense. Uno de ellos va al portaelectrodo, vamos a decir que podría ser el positivo, y el otro va y hace contacto con la pieza que voy a soldar. En este caso no se distingue bien, pero supongamos que esta es la pieza que estoy soldando y aquí le estoy aplicando la soldadura. Ahí hace contacto y este sería un soporte, ¿no?
Y todos han debido ver, tenemos unas máquinas más compactas hoy día, pero en su estructura interna, todas las máquinas eléctricas llevan un sistema de transformación y rectificación de la corriente, que permite regular una salida de diferentes amperajes. Y esto viene a ser el equipamiento para soldadura autógena, que es con oxígeno y acetileno, y este vendría a ser el instrumento que se utiliza para aplicar la soldadura autógena. La oxiacetilénica, que utiliza el oxígeno y el acetileno, tiene oxígeno, acetileno, es decir, el tanque de oxígeno. Bueno, podría decir yo que uno de ellos viene aquí, entrada de oxígeno. Por lo general estas mangueras son de diferente color. Y esta es la entrada de acetileno. Bien, estos dos fluidos entran por acá y se mezclan. Aquí se produce, este es un mezclador, se produce una mezcla y aquí en contacto con el aire se produce el fuego, ¿no? Arde. Se puede regular entonces la entrada de oxígeno, la entrada de acetileno, y esta llama puede salir con más presión, con menos presión, con más temperatura, con menos temperatura, que me permita fundir el material que yo quiero soldar. La soldadura con arco eléctrico bien, la soldadura con arco eléctrico se realiza por la función de las piezas a soldar. Quiero soldar estas dos piezas. La número 1 y la número 2. Las piezas y el material de aporte utilizando el calor que desarrolla el arco voltaico. Si quiero soldar estas dos piezas y yo voy a utilizar el arco eléctrico habíamos dicho tiene por un lado el electrodo que viene revestido y acá es sostenido con la portaelectrodo. Vamos a poner que es positivo. De aquí está la máquina, entonces sale de ahí el cable y del otro lado sale el cable y entra en contacto con una de las piezas, el negativo, la tierra como se lo conoce. La energía eléctrica circula, digamos, por estos cables y fíjese, es como cuando yo tengo un interruptor. Si yo presiono acá, el interruptor hace entrar en contacto estos dos de acá, digamos, y entonces el foquito que está acá se prende, ¿ya? Si no está presionado esto, este interruptor queda abierto y no va a haber luz en el foco, o no va a prender la luz. Bueno, lo que hace esto es así, pero debido a la energía que circula, a la corriente eléctrica que circula, estas piezas llegan a fundirse.
Entonces se calienta la pieza 1, la pieza 2, y se calienta el electrodo y se produce la fusión. La fusión aportando un material de unión que vendría a ser, lo he dejado bastante abierto esto, como para que vean que esto es lo que aporta la soldadura. Y ahora estas dos piezas están unidas a través del arco eléctrico. Este método de soldadura que se utiliza en forma industrial es la que nosotros vamos a diseñar, pero dependiendo de la forma de aplicación. Porque hay algunas de estas soldaduras que no necesitan ningún tipo de análisis. Si yo considero, por ejemplo, que esta chapa es un material, voy a decir, las chapas son IC 1020, este material es IC 1020, y lo voy a soldar con un electrodo que tiene, por ejemplo, un IC 2140. Si ustedes se fijan en las características de estos materiales, el IC 1020 tiene menores propiedades técnicas y este tiene mayores propiedades técnicas. Es decir, tiene un mayor SSUI. El SSUI de este material es menor que este de acá. Por lo tanto, cuando yo le aplique una fuerza a estas chapas unidas, las chapas son más débiles. Por lo tanto, si tuviera que romperse, no se rompería, no lograría romperse, no se rompería por la soldadura. Probablemente se pueda romper la chapa por aquí o por acá, pero no se rompería la soldadura porque tiene mayores características técnicas. Bien, si nos ubicamos, digamos, en este aspecto, cómo es la máquina de soldar y cómo yo aplico, digamos, para unir las piezas, se dice que las piezas a soldar y el material de aporte utilizando el arco se realiza por fusión, dice, ¿no? Utilizando el arco voltaico que se produce al circular una corriente eléctrica a través del aire y entrar en contacto. En realidad, cuando dice el aire, ustedes van a ver que aquí, si esto es lo que yo voy a soldar, aquí está el negativo, aquí está el positivo y este es mi electrodo. Para alguien que ha podido Resulta que aquí tenemos horarios para hacer la comida, etcétera, y a mí me toca hacer el almuerzo el día de hoy. Así que a mí se me ocurrió la grandiosa idea de hacer una ajiaco. En mi vida he hecho sopa, ni ajiaco, ni nada de esas cosas, pero a mí se me antojó y yo dije, yo quiero hacerlo, me voy a atrever. Así que yo llamé a mi mamá para que me dijera los ingredientes que necesitaba. Y este es el electrodo. Y cuando dice circula una corriente eléctrica, circula una corriente a través del aire, en realidad la corriente eléctrica circula a través de estos cables por el electrodo. Y aquí sí tiene que tener una separación muy finita. Y a eso se refiere cuando dice por el aire. Porque si yo lo apego, lo dejo, digamos, unido aquí esto, entonces el electrodo se prende y ya no puedo seguir soldando. Se prende, se puede fundir, digamos. Eso pasa cuando yo tengo a veces mucho voltaje o mucho amperaje y las piezas son muy... Esas se pueden, en vez de soldarlo, se pueden romper o se pueden perforar. Tiene que haber una pequeña separación
entre las piezas que voy a soldar. Y dice, a través del aire entre los electrodos positivo y negativo. Si el positivo y el negativo están en contacto, en ese caso es, por ejemplo, cuando yo prendo mi foquito, ¿no? Y me da la luz. Pero en este caso, cuando yo tengo los electrodos para la soldadura, en ese espacio tengo que tener una pequeña separación y bueno, obviamente lo único que lo separa es el aire. Constituidos por la pieza a soldar que actúa de ánodo y la pinza con la varilla del material de aporte que es el cátodo. Nuevamente, el electrodo, la pieza que voy a soldar, que está, digamos, aquí conectado con el cable negativo y aquí el cable negativo, esto no tiene que estar en contacto directo. Hay una leve separación, como vamos a ver tal vez en algunas figuras más adelante. Y ahí se produce, digamos, la fusión del material porque llegan hasta temperaturas de 3600 grados. Disculpe, ingeniero, disculpe que le interrumpa. No sé si quiere, pero tengo un pequeño video de un taller. Hicieron como un mini taller el semestre anterior, donde nos estaban enseñando a soldar. No sé si quiere, lo podría mostrar para que los compañeros vieran la máquina. La verdad que si usted se lo puede compartir a su compañero, mucho mejor, porque en realidad el tema aquí de la materia es conocer el procedimiento de diseño. Yo les estoy dando algunos conceptos para que ustedes simplemente se ubiquen. Preguntas conceptuales y sí me gustaría que lo lean, digamos, ¿no? O que lo investiguen. Si usted lo puede compartir con los compañeros en el WhatsApp, sería mucho mejor para que lo vean todo y cualquier aclaración que quieran lo podemos complementar. Ok, ingeniero, yo lo mando al grupo. Muy bien, gracias. Entonces, para simplificar, se denomina electrodo a la pinza con la varilla de aporte del material que se va a soldar y se utilizan corrientes entre 50, 70. En realidad esto es el voltaje y circulan corrientes entre 50 a 500 amperes. Y dice, la corriente eléctrica se produce en un transformador rectificador conectado a la red. Tengo acá, aquí tengo mi enchufe, yo conecto mi máquina, la energía eléctrica, y aquí está mi máquina. Aquí adentro lo que tiene es un transformador con rectificador de corriente y sale el positivo y el negativo que se utiliza para soldar. Esto es, digamos, aquí pueden ver ustedes el mecanismo de la red. Estoy entrando acá, el positivo, el negativo, si es trifásico, el RSTN con el neutro más, y esto de acá es un transformador rectificador. Y así genero para el electrodo y para la pieza a soldar. O también puedo conseguirlo con un generador. Esas son las diferentes formas de poder alimentar una máquina. El electrodo
en la soldadura manual con arco eléctrico está constituido, dice, por una varilla de acero o aleación. Las que actualmente vienen todas revestidas o recubiertas con un material especial. El recubrimiento que utilizamos, por ejemplo, es el de rutilo. Como puede ser el óxido de titanio, ¿no? Revestimiento de rutilo. El ferromanganeso, revestimiento ácido. El carbonato de calcio, un revestimiento básico. O la celulosa, un revestimiento orgánico. La finalidad del revestimiento que llevan los electrodos es para el revestimiento en realidad se deposita en forma de escoria en la parte superior del cordón de soldadura, y ese revestimiento evita que se realice un enfriamiento muy rápido que puede ocasionar una fragilidad en el material. Y aquí dice, por ejemplo, al producirse la elevación de la temperatura, el revestimiento se funde y se forma una envoltura gaseosa que impide la penetración del nitrógeno y del oxígeno, del aire, que impide la penetración del oxígeno y del nitrógeno del aire hacia el cordón de soldadura. Porque si esto ocurre, entonces la soldadura se vuelve frágil o se debilita si le penetra el nitrógeno y oxígeno. En el caso de las soldaduras que no tienen electrodos revestidos, como las soldaduras automáticas, que viene la soldadura viene como si fuera un cable en una bobina. Para evitar ese enfriamiento rápido, muchas de estas tipos de soldaduras utilizan aire o utilizan el argón para el enfriamiento controlado. Otras utilizan polvos especiales que a la vez que va soldando hay un dosificador de un polvo especial que se deposita en el cordón de soldadura para evitar su enfriamiento rápido. Ahí tienen ustedes un electrodo. Esta parte que no está revestida es para que lo agarre la pinza. Es decir, así agarraría la pinza acá. Y esto de acá es el revestimiento. Bueno, estos electrodos vienen normalizados de acuerdo a las normas IRAN o la DIN o la SAE y se los caracteriza por sus dimensiones como el diámetro de la varilla, el revestimiento, su longitud, y también los electrodos vienen especificados de acuerdo al espesor. Me indican qué tipo de chapa puedo soldar. Aquí dice espesores de chapas que es con sus correspondientes diámetros de electrodos con revestimiento y las intensidades de corriente. Esta tabla me está indicando que si yo tengo una chapa de 6 milímetros, el diámetro del electrodo que yo puedo utilizar debe ser entre 3 a 5 milímetros. La intensidad de corriente está entre 130 y 180. Esto de acá es el consumo. Está un poco incompleta la tabla. Dice energía en kilovatios por hora. ¿Ya? Y la cantidad de kilovatios. Bueno, esto se calcula en función a las horas de servicio, ¿no? Y si la chapa que yo voy a soldar tiene, por ejemplo, 26 milímetros, quiere decir esta chapa es más o menos de 1 pulgada, el diámetro del electrodo tiene que ser entre 4 y 8 milímetros.
y la corriente entre 190 y 260 amperes. Este tipo de preguntas le puedo yo hacer en la teoría, por ejemplo, ¿no? A ver, para soldar una chapa de 1 pulgada, el espesor mínimo del electrodo le puedo poner es 4 milímetros, 2 milímetros o 7 milímetros. ¿Cuál de ellas es la verdadera de acuerdo a la tabla esta de acá? Es decir, el espesor mínimo del electrodo para soldar chapas de 1 pulgada es A, 2 milímetros, B, 4 milímetros, C, 10 milímetros. Si usted miró la tabla va a poner esto. Si no la vio y no lo ubicó nunca, bueno, va a poner cualquiera. Como Tatín Marín, digamos, ¿no? Pero si usted leyó y conoce esto, va a escribir esto de acá. Otra le puedo poner cuál es el amperaje mínimo para soldar chapas de media pulgada. Media pulgada estamos acá. 12 milímetros es más o menos media pulgada. ¿Cuál es la intensidad de corriente mínima? 150 amperes. Vuelvo a decir, si ve las tablas o ve los catálogos de los electrodos, seguramente va a responder adecuadamente. Bien. El proceso de soldadura, al fundirse el metal por la elevada temperatura, el arco eléctrico produce en la pieza una pequeña depresión llamada cráter. Al mismo tiempo, la extremidad del electrodo se funde por el calor del arco y se desprende en forma de gotas, depositándose el material en el cráter. Este es el proceso. Este viene a ser el cráter que dice acá. Después se deposita la soldadura. Y esto es lo que queda como escoria, ¿no? Este es el material, este es el electrodo y este es el recubrimiento. Entonces, la penetración es esto de acá. Que al fundir la pieza, yo voy formando como un canal, pero al mismo tiempo en ese canal va penetrando este material de aporte del electrodo. Otra forma de realizar las uniones soldadas es a través de estos electrodos que tienen una punta aquí, fíjense, negativo, positivo, y los dos elementos a soldar son estos. Estas son las piezas que voy a soldar. Entonces aplico los electrodos por ambos lados de las planchas. Se produce un calentamiento y las piezas quedan unidas, pero sin aporte de material, simplemente por calentamiento. Medio que quieren fundirse y quedan unidas las chapas. Se la conoce como soldadura por puntos. Los diferentes tipos de uniones soldadas que puedo realizar, aquí tengo las uniones a tope. Estas dos piezas le voy a aplicar la soldadura acá y su representación es esta. Soldaduras a tope, lo puedo poner en una forma de V, en ángulo
en ángulo de 90 grados, en ángulo de 45 grados, como un cordón exterior, cordón en ángulo interior cóncavo, iguales que esto. Estas son diferentes soldaduras, uniones, por ejemplo, a tope, en ángulo o en T. Aquí tenemos soldadura tipo B, tipo 2B, tipo U, tipo WU, tipo W, tipo WU, pero que son a tope de penetración completa. Cuando dice penetración parcial, por ejemplo, imagínense que las dos piezas que yo voy a unir, le di esta forma como si pusiera las dos puntas de un lápiz ahí, y a todo esto de acá le aplico la soldadura. Esta sería una penetración completa. Y una penetración parcial podría poner es decir, le dejé un poco más de altura aquí en este junte, y este sería una penetración parcial. Y todas estas hay las soldaduras a tope, diferentes formas de realizar la soldadura, en ángulo, en B, en W, en forma de T, en forma de U. Son soldaduras a tope. Tipo B, tipo W, una tabla de otro autor, pero todos tienen los mismos tipos de uniones soldadas, básicamente llamadas uniones de soldaduras a tope. Dice, los materiales del cordón de soldadura y los elementos originales determinan los esfuerzos admisibles. En la tabla 22 contiene varios ejemplos para acero y aluminio. Los elementos admisibles mencionados son para cortantes de soldaduras a chaflán. Y para acero, soldados por el método del arco eléctrico, el tipo de electrodo contiene resistencia del metal de aporte. Ejemplo, el electrodo E70 tiene una resistencia mínima a la tensión de 70 KSI. Pueden verlo en la tabla 22. En el diseño de uniones soldadas es necesario considerar la forma de aplicación de la carga sobre la junta de materiales en la soldadura y en los elementos que se van a unir. La geometría de la junta misma, la carga puede estar uniformemente distribuida sobre la soldadura de tal modo que todas sus partes tengan el mismo esfuerzo, o bien se pueda aplicar excéntricamente. Las diferentes formas entonces de la aplicación de la carga en las uniones soldadas. Aquí está la tabla 20, las diferentes características del acero, por ejemplo, el E70 con 36, el esfuerzo cortante admisible es 18, para un electrodo E70, un acero A241 o A242, el esfuerzo cortante admisible es de 21,
Y aquí tiene otras aleaciones que son de aluminio. Bien, el tamaño de la soldadura. Los 5 tipos de soldadura de la figura 5.7 que son similares a esto. En la figura 27, a ver si lo tengo aquí, la figura 27. ¿28? Pueden verlo en el libro, la figura 27, pero me está mostrando estos diferentes tipos de soldadura. Aquí lo que está diciendo es, los 5 tipos de soldadura en la figura 27 se hacen con cordones de penetración completa. Ya vimos cuáles son los cordones de penetración completa. Entonces, para las soldaduras a tope, la soldadura es más resistente que los metales originales y no necesita análisis. Lo que les explicaba al principio, que si yo voy a unir estas dos piezas, las dos piezas son un IC 1020 y la soldadura que yo le apliqué, digamos, es un IC 1040. Este tiene mejores características que este. Si le aplico este tipo de esfuerzo, esta unión se puede romper, pero no por acá. Aquí me dice, para soldaduras a tope, la soldadura es más resistente que los metales originales y no necesita análisis. Si yo estoy seguro que utilicé un electrodo de mejores características técnicas con relación al material que estoy soldando, entonces no necesita hacer ningún tipo de cálculo. Las soldaduras a chaflán son hechas de forma de triángulo, de catetos iguales, el caso típico, dice, ¿no? Y el tamaño de la soldadura es la longitud del cateto. Entonces, si yo voy a soldar, por ejemplo, esto de acá, y supongo que esto es una... exagerando, dice que la soldadura tiene esta forma. Y bien, entonces tiene esta forma, que lo puedo traer aquí. Este es el cateto, y este es el cateto, y esta es la hipotenusa. Entonces, las soldaduras de chaflán son hechas en forma de triángulo, de catetos iguales, donde el cateto es igual al cateto. Donde el tamaño de la soldadura es igual al cateto. O sea, ahora acordémonos del diseño. Lo primero que digo es la geometría o las dimensiones, y lo segundo es el material. Entonces,
Si yo propongo la geometría y digo que esto tiene esta forma, esta longitud L, yo la puedo conocer si sé cuánto es la longitud de las piezas. Pero entonces puedo determinar, lo vamos a llamar el espesor del cordón. Entonces, una soldadura de chaflán con carga de cortante tenderá a fallar a lo largo de la dimensión menor del cordón. Si yo a esto le aplico, digamos, una carga, entonces podría romperse por el lado más corto o por el cordón más, por la parte del cateto que esté de menor dimensión, a lo largo de la dimensión menor del cordón, que es la línea que va de la raíz del cordón hasta la carga teórica del mismo en dirección perpendicular. Bueno, esta altura de acá esta altura es igual a raíz de 2 sobre 2 y es igual a 0,707. Es decir, la altura desde la raíz hasta este punto, el más alto, es... La longitud de esta carga, dice, ¿no? La garganta se calcula por trigonometría y es igual a 0,707. W, donde W es la dimensión del cateto del lado o del lado del cordón de soldadura. Bien, vamos a diseñar o vamos ahora a analizar. Vamos a examinar 4 formas de aplicar la carga. Dice, método para considerar la soldadura como una línea. Para considerar este tipo de soldadura como una línea, una línea así recta que tiene este triángulo así, digamos, para considerar como una línea, el método consiste primero en identificar las formas en que se aplica la carga. Para este tipo de uniones se puede tener una carga a tensión o compresión directa, corte vertical, flexión y torsión. El método permite que el diseñador realice los cálculos en una forma muy parecida a la que vimos, por ejemplo, en el cálculo. En general, se analiza la soldadura por separado para cada tipo de carga y se determina la fuerza resultante por pulgada. Se combina la carga vectorialmente, se encuentra la resultante y se compara con la fuerza admisible del material que se selecciona de la tabla 23. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta pieza, vamos a decir, esta es una viga, y yo a esta pieza quiero soldarla, y lo quiero soldar de esta manera. A ver, esta chapa mide 30 por 20. Y de aquí, esto mide, voy a ponerle 15 y suponemos que para arriba también es 15 y que esto es 20. Si yo tengo esos datos de la chapa,
Fíjense, yo sé cuánto es la longitud del cordón de soldadura si lo voy a soldar así. ¿Cuánto sería el cordón de soldadura, Katy Antoriano? El largo del cordón. ¿Cuánto sería la longitud del cordón? Sería 50. 50 pulgadas. Ahora, ese cordón hemos dicho que está aplicado de esta manera. Esto ya lo tengo yo. ¿Cómo calculo este espesor? Analizando, dice, la soldadura de acuerdo al tipo de carga que actúa. Aquí le aplico una carga. Entonces, ¿me puede decir qué tipo de carga actúa aquí? Carga de atracción. Una carga de atracción. Podría ser entonces, aquí dice, aquí la está llamando tensión. Una carga debido a la tensión. ¿Qué más? ¿Qué tipo de carga más actúa ahí? Cortante. ¿Qué tipo de cortante? Cortante vertical directo. Cortante vertical. ¿Qué más? ¿Tenemos flexión? ¿Tenemos torsión? Entonces, identifiqué esos tipos de carga. ¿Cuándo tendría flexión? Cuando yo... Si esta es la pieza que yo voy a soldar acá para colocarle una carga, esto es, supongamos que esta es una columna, esta otra columna, y yo he soldado en esta parte de acá y en esta parte de acá esta viga o esta plancha para aplicarle aquí un peso. Entonces, aquí, ¿qué tipo de fuerzas tengo acá? Aquí tengo cortante vertical y tengo flexión. Esto de acá no hay. Pero si a la pieza que yo estoy queriendo soldar, lo tengo, por ejemplo, de esta manera, soldando acá y aplicándole la carga en este punto. En este punto hay torsión y hay cortante vertical. No hay flexión y no hay tensión. Si la unión que voy a realizar, por ejemplo, aquí le aplico una carga, suponiendo que este es un tubo y está soldado acá. Aquí le aplico una carga. En esta de acá tengo flexión. Al aplicar la carga tengo torsión y tengo
cortante vertical. Y puede haber alguna que tenga, digamos, si a esta de acá yo le aplicara una pieza, digamos, que esté en este sentido, o sea, que esta figura fuera, en lugar de tener esa forma, que sea así, por ejemplo, y aquí le aplico la carga, esto tiende a hacerlo girar. Tengo torsión, tengo esto y tengo esto. Eso es lo que me indica el método para considerar la soldadura como una línea. Eso es lo que yo tengo que verificar. Bien, ahora vamos a entrar entonces a un ejercicio. Y dice diseñar la unión soldada como la que se muestra en la figura. Es decir, aquí me la está dando la figura, pero nosotros vamos a utilizar el material a soldar es un ASTM A36, electrodo de 60, determinar el espesor de la soldadura. Electrodo E60, ASTM A236 o A36. ASTM A36. La carga que soporta es 6.000 libras. ¿Qué más tenemos? Que la pieza tiene una longitud de 12 más 6, 18 por 8, ¿no? Y espesor de media pulgada. De 18 por 8 pulgadas y un espesor de media pulgada. Debe ir soldada a una columna de de 10 pulgadas. Bien, yo voy a colocar, ya me la dio la figura, cómo va a ir esto, y voy a poner que esto de acá es de 10 pulgadas. La pieza está ubicada de esta manera. Aquí hay 6 pulgadas. Quiere decir que para este lado la columna queda 4 pulgadas libre. Esto tiene 8 pulgadas. De aquí tiene 12 pulgadas. Y la carga está aplicada acá. Me está dando una parte de la geometría. Geometría. Para este tipo de uniones soldadas, yo tengo que buscar la geometría en esta figura de acá. Figura 28, que lo deben tener ustedes en sus tablas. Figura 28, número 2. Yo voy a elegir la número 2. Figura 28, número 2. Si todos se ubicaron ahí,
La figura 28, número 2, me está indicando que la parte que yo estoy soldando es esto de acá y obviamente esta parte de acá. La figura número 2 me dice que AW es igual a 2 veces donde esto es D y esto es B. Ahora, aquí yo puedo decir, esto me genera una carga a la torsión, un esfuerzo torsionante. Entonces tengo que calcular el JW, que es igual D por 3B al cuadrado más D al cuadrado sobre 6. ¿Eso tiene su formulario? Sí, ingeniero. Bien. Si puedo colocar esta también, si la pieza está sometida a la flexión, SW es igual a D al cuadrado sobre 3. Ahí tengo entonces definida mi geometría y me está indicando la fórmula que yo voy a utilizar. El material me dice que es un acero ASTM A36, ¿no? ASTM A36. ASTM A36 y voy a poner con electrodo E60. Eso lo estoy sacando de la tabla 23. ASTM A36, electrodo E60, me dice que la fuerza admisible por pulgada de lado es 9.600 libras por pulgada. La fuerza admisible por pulgada de lado es 9.600. Disculpe, ingeniero, no es 8.800. Bien, el material ASTM A36, entonces aquí acero estructural para edificios, es el más utilizado. El otro que te da 8.800 es un acero estructural para puentes. Si fuera el caso, puedes utilizar ese. Entonces aquí digo análisis de carga. Lo que voy a identificar aquí es qué tipo de carga están actuando. Y veo una carga cortante vertical que es igual a B sobre AW. En este caso B es igual a 6.000 libras. Entonces esto sería 6.000 dividido AW, dijimos que era igual a 2 veces D.
y D vale 8. Ahora sí puedo determinar cuánto es la fuerza vertical. También puedo identificar que esta pieza, al aplicársele esto de acá, hay una torsión. Y digo que la fuerza debida a la torsión, de acuerdo a la fórmula que yo les di ahí, es igual al torque. ¿Tienen la fórmula ustedes? Por el radio. Aquí el radio está diciendo que es igual a C. No hay flexión y tampoco tenemos tensión. Entonces, ¿cómo hago este análisis? Dice, se analiza la carga en un punto. Por ejemplo, el punto A. Y me lo voy a poner nuevamente, me voy a quedar solamente con mi geometría. Este es el punto A. Y aquí es donde va mi unión soldada. Dice la teoría que la fuerza resultante, analizada en este punto, es perpendicular a un radio que pasa por el centro de gravedad de los elementos de unión, en este caso de los cordones. Si yo tengo estos cordones, o tengo, por ejemplo, este cuadrado, o tengo este rectángulo, ¿cómo encuentro su baricentro, o como quieran llamarlo ustedes, o sus centros geométricos? Sus centros geométricos aquí consigo trazando las diagonales, ¿no? Aquí también trazando las diagonales. Y aquí obviamente se puede conseguir con las diagonales. Y si fuera esto, igual trazando las diagonales se puede conseguir. Es decir, mi geometría está de tal manera que yo a simple vista puedo conseguir ubicar el centro de gravedad. Tal como hicimos con los tornillos, ¿no? El centro de gravedad entonces estaría aquí. Este es el radio que pasa por ese centro de gravedad y esta vendría a ser mi fuerza resultante. Pero esta fuerza resultante
tiene una componente tiene una fuerza vertical, estas son sus componentes. Es decir, que la fuerza debida a la torsión se convierte en una fuerza debida a la torsión horizontal y en una fuerza debida a la torsión vertical. Si yo tengo hago pasar un eje de referencia en este punto, aquí voy a tener un ángulo y aquí voy a tener un primero, las coordenadas del centro de gravedad sus coordenadas X y Y. ¿A qué vendría X? En este sentido, X, esto vale B y esto vale D. Las coordenadas en X sería P medios y la coordenada en Y sería D medios. ¿Cuáles son esas coordenadas? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale D? D vale 8 y B vale 6. Entonces, estas coordenadas son 4 y 3. 4 y 3. Entonces, yo puedo sacar, digamos, los valores de FTH y FTB utilizando estas coordenadas. Vamos a calcular primero el torque, que es igual a la carga multiplicado por la distancia L. Esa distancia L, igual que lo que hicimos acá, esto es L, y L sería igual 12 más 3, ¿correcto? Entonces esto sería 6.000 por 15 igual 90.000 libras por pulgada. El JW de 8 por 3 por B al cuadrado más D al cuadrado dividido 6. ¿Cuánto le da esto? 36 por 3. $36, ¿sí? Es 108. 229.33, mira. 229.33, ingeniero.
Estos son peras, ¿no? JW es pulgadas al cubo, ¿cierto? Ahora, las cargas debidas a la torsión horizontal, esto es igual a T por C sub B dividido JW. Vertical es igual a T por C sub H dividido JW. ¿Cuánto vale C sub B y cuánto vale C sub H? Aquí puedo sacar C sub H, va a ser igual a, es al revés, ¿no? Este es de aquí, B es 6, esto es 3, y este es 4. Este es 4. Y C sub B es igual a 4. Y C sub H es igual a 3. Este B es igual a 6 y este es igual a 8. Esta mitad es 4 y esta mitad es 3. Están simétricos, entonces esto es igual 90.000 por 4 dividido 229, ¿no? Y entonces eso me da 1569.79. Vamos a poner el punto 8. Y esto, T por 4. porque oye con 2 decimales. Esto es libras por pulgada, entonces me queda libras por pulgada. Libras por pulgada. La fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas horizontales al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas verticales al cuadrado. Las verticales serían 1127 más 375, ¿no? Esto sería entonces 1552.34 al cuadrado más 1569.79 raíz cuadrada
¿Cuánto le dio? $2,207. Sí, ingeniero. 31. Libras pulgadas. Bien, entonces, ahora sí voy a comparar, dice. Aquí habíamos puesto análisis de carga. El otro punto que vendría a ser aquí es, prácticamente es el 3B, digamos. Análisis vectorial. Este sería el 4, cálculo de la fuerza resultante. Y el 5, cálculo de W. De W es igual a la fuerza resultante sobre la fuerza admisible por pulgada de lado. 2.200. Ingeniero, disculpe una consulta. Cuando calculamos lo que es la fuerza resultante, ¿no debimos de considerar también lo que es ¿cómo se llama? La fuerza debido al corte? Eso es lo que estoy sumando acá, porque esta fuerza vertical es 1.177 y yo le sumo esta fuerza que es 375 y Ya, listo. Gracias, ingeniero. entonces haciendo esta operación 2.207 entonces dividido entre 9.600 0.22, esto me da en pulgada. ¿Por qué esto de acá arriba, 2.207.7 es libras por pulgada? 9.600 libras por pulgada por, dice, pulgada de lado. Esto se va y esto se va y me queda pulgada de lado. Es decir, que el lado del cordón tiene 0.22. 0.22 pulgadas. Comparamos con datos o con tabla. La tabla 24 dice para chapas menores o iguales a media pulgada, W debe ser 316. Y 316 equivale a decir $0.1875. El criterio, y aquí ya viene cuando ponen conclusiones, recomendaciones, uno analiza y dice ¿cuál es la mejor opción? Yo he calculado uno que vale 0.22. Sin embargo,
en tablas encuentro que el valor recomendado es calculado W es igual a 0,22. Recomendado W es 0,1875. Se define o se elige utilizar un cordón W igual 0,22. Si el calculado fuera W, por ejemplo, 0,15, el recomendado W 0,1875, se elige W 0,1875. Ese es el criterio que vamos a tomar en cuenta para determinar y seleccionar, bueno, no, determinar las dimensiones del cordón de soldadura. Entendiendo que el objetivo de un diseño de una unión soldada considerada como una línea, el objetivo es determinar las dimensiones del cordón de soldadura. Y las dimensiones del cordón de soldadura están definidas por los dimensiones del cateto. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. La próxima clase, cualquier repaso que ustedes tengan, preguntan. De lo contrario, avanzamos con otro tema. Bien, que tengan buenos días. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.